A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes. Estamos nuevamente con su programa Saúde, Cirugía Plástica y Láser, con la presencia de nuestro amigo y colaborador, el doctor Vicente Dávalos Cordero, cardiólogo que tiene su clínica y también trabaja con nosotros desde hace más o menos 20 años. Vicente. Aproximadamente 20 años, Fabián. ¿Qué es lo que nos puedes decir un poco? La idea de invitar a Vicente es porque la gente, los pacientes nuestros de cirugía plástica, creen que los chequeos cardiológicos que pedimos nosotros no son importantes, o para qué se pide, o solamente un electrocardiograma. ¿Qué crees tú al respecto, Vicente? Bueno, Fabián, primero muchísimas gracias por haberme invitado. No, y gracias por trabajar juntos. Sí, ¿para qué es el chequeo cardiovascular preoperatorio? Existe lo que se llama los problemas cardíacos ocultos, problemas cardíacos que no se han manifestado, pero que en el momento de una cirugía pueden hacerse evidentes. El chequeo preoperatorio cardiológico comprende algo relativamente sencillo, un chequeo cardiológico clínico y un electrocardiograma. Y esto en muchas ocasiones nos han llevado a sorpresas, como hemos compartido. Sorpresas en donde un paciente conoce por primera vez que tiene una hipertensión arterial, por ejemplo. Una hipertensión arterial que nosotros la denominamos el asesino silencioso. ¿Qué significa? Significa que el paciente ha tenido un aumento de la presión arterial sin darse cuenta, porque su organismo ha sido complaciente, se ha ido adaptando a esa presión arterial, pero que definitivamente no es una presión arterial normal. El momento que nosotros le hacemos el chequeo y encontramos, por ejemplo, cifras tensionales que nos impiden llegar a cirugía, tranquilamente nosotros nos ponemos en contacto con el cirujano, en ese caso Fabián, y le decimos: Fabián, por favor, dame 15 días. Y yo en esos 15 días te entrego un paciente dispuesto para cirugía. Y la verdad es que es esa, le ponemos tratamiento, el paciente evoluciona satisfactoriamente y puede entrar a cirugía, versus lo que podría pasar en algunas cirugías en donde el cirujano no es tan cauto de pedir aquel chequeo, entran a la cirugía y ahí es donde se encuentran con la sorpresa de que ese paciente tiene una hipertensión arterial que puede poner en riesgo su vida y poner en riesgo, lógicamente, el estatus del anestesiólogo y del cirujano. Y sobre todo una presión alta mal controlada, que es lo que vemos frecuentemente en esos pacientes. Para nosotros como cirujanos plásticos puede sangrar, por ejemplo, un postoperatorio por el estrés quirúrgico. La cirugía, el paciente sangra y después tenemos que reoperar y eso. Entonces realmente el chequeo preoperatorio para nosotros es 100% importante, ¿no es cierto? ¿Cómo no? El paciente normalmente, siempre nos preguntan a nosotros, un paciente hipertenso que llega y quiere decir, nosotros podemos operarnos, el hipertenso puede operarse. ¿Qué crees tú? Sí, indudablemente. Es que la hipertensión arterial es una patología de tipo cardíaco que tiene control. Al decir tiene control, para poner un ejemplo, es como que usted tuviera su carro y tuviera las llantas lisas. Si usted coge y le pone sus llantas nuevas, disminuye el riesgo de tener un accidente. Exactamente sucede eso con la hipertensión. Lo que decía Fabián es muy cierto. El momento que el paciente entra a una cirugía con una presión arterial elevada, en ese momento el riesgo de sangrado es mayor.
y el paciente lógicamente tiende a complicarse con un hematoma, aumenta el sangrado y el médico tiene que reoperar al paciente y se complica con más facilidad. Otra de las de los hallazgos que nos hacen suspender una cirugía por corto tiempo generalmente son las arritmias. ¿Qué son las arritmias? Las arritmias son cambios del ritmo cardíaco en donde ese ritmo regular del corazón se pierde y el paciente, el corazón empieza a latir de una manera irregular, y eso en un momento de estrés quirúrgico, de estrés de anestesia, esa arritmia que podría ser leve puede convertirse en una arritmia que puede complicar al anestesiólogo y lógicamente el momento quirúrgico. Hay las arritmias respiratorias que dicen que el paciente, como tú dices, es leve, y las graves, pero eso con el tratamiento el paciente puede operarse. Indudablemente. Sin ningún problema. Indudablemente. El problema principalmente en los pacientes mal controlados es que hemos visto nosotros que a veces el paciente dice, yo nunca tuve problemas y tal, y a veces el cardiólogo que le chequea, que obviamente eres tú, pero cuando no lo hacen contigo, a veces hace solo un electrocardiograma. ¿Eso es válido? No. Fíjate que el electrocardiograma es mentiroso. siempre cuando nosotros hacíamos cardiología nos decían, no hay nada más mentiroso que un electrocardiograma. Y según las mujeres dicen, y después de los hombres. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma en reposo nos puede dar un ritmo normal. Correcto. Con unas ondas normales en el electrocardiograma, y en realidad el paciente puede tener un problema severo. ¿Qué podemos nosotros encontrar en un electrocardiograma? Un electrocardiograma, cuando hay una evidencia muy clara de que existe un problema del corazón, el electrocardiograma es de buena ayuda. Claro. Pero puede ocultarnos un montón de cosas. Entonces, el chequeo clínico, el examinar al paciente, el oír cómo está su corazón, el ver cómo están sus pulsos, el ver cómo está su tiroides, en ver una serie de circunstancias, nos hace a nosotros imaginar la posibilidad de que ese paciente pueda tener un problema más grave y que se encuentre oculto. Claro. Pero eso te digo, el electrocardiograma, si bien es cierto, es importante. Tú pides otros exámenes cuando necesita el paciente, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, ¿podrías pedirlo? Sin lugar a duda. Y justamente es lo que hablábamos hace un momento. El momento que examinas al paciente y encuentras un soplo. El soplo es aquel sonido que se produce a través de una válvula o un orificio anormal dentro del corazón. Si nosotros ocultamos un soplo, que puede tener importancia porque podemos encontrar, generalmente en la mujercita, encontramos nosotros un soplo que ya tiene características de ser patológico, o sea que nos está revelando una enfermedad. Nosotros ya pasamos a exámenes un poco más complejos. Tú hablabas del ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen que nos va a validar cómo está la función cardíaca, cómo está la función valvular, y nos permite decirle al cirujano, mira, sí, hay un pequeño problema en una de las válvulas que puede ser superado en el momento de la cirugía, pero que por favor tomemos estas precauciones. Sí, exactamente. Tuvimos recientemente una paciente. ¿Cómo no? ¿Tú recuerdas? Como problema que ella aparentemente no tenía, y después mandamos donde Vicente y encontró, y finalmente la operamos, sin ningún problema. Lo operamos. Pero es una paciente que tiene que hacerse unos chequeos postoperatorios, digamos, ya frecuentes contigo, ¿no? Porque era un problema de alguna válvula. Es una válvula, era una de las principales válvulas del corazón. Entonces eso es lo importante, la paciente nunca sabía del problema, estaba creyendo que solo tenía algún problemita, hipertensión, algo así, ahora se descubrió. Ahora, ¿qué importancia tiene la tiroides? Tú parece que no tuviera nada que ver con el corazón, pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu...? Bueno, fíjense, por eso les decía que al momento del examen clínico, los cardiólogos generalmente tocamos el cuello, ¿ya? En el cuello se encuentra la glándula tiroides. La tiroides es el reloj metabólico, es la reguladora de todo el metabolismo de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo tiene una influencia muy importante sobre el corazón. El paciente con hipotiroidismo, o sea, una disminución de la función de su tiroides,
puede causar una baja de la presión arterial, baja de frecuencia cardíaca, que puede comprometer el acto quirúrgico. Versus lo que tendríamos un paciente con un hipertiroidismo, que significa que esa tiroides está funcionando demasiado, está mandando muchas hormonas tiroideas y que puede llevar a taquicardias muy graves en el momento del acto quirúrgico. Y que no son controlables, muchas veces. Exactamente. Cuando Entonces, está descontrolado, a veces hay taquicardias que son muy graves, ¿no? Sí, señor. En el acto quirúrgico. Sí, y por eso es lo interesante del chequeo preoperatorio, que se le hace al paciente y se le dice, mire, encuentro este problema a nivel de la tiroides, hay un nódulo o hay algo que está funcionando, o evidencias clínicas como los ojos saltones, una piel muy, muy sudorosa o muy seca, en donde nos dice, no, aquí hay un problema tiroideo que es muy importante, y el electrocardiograma muchas veces es de gran ayuda para decirnos qué es lo que tiene el paciente. Claro, ahora hay pacientes, no sé si recuerdas, hace unos 2 años operamos a un paciente americano que vino, que tenía 5 stents, 5 puentes coronarios, y él era casi 80 años y todo. Y casado con una señora joven. Y que tenía, y tomaba anticoagulantes. Es decir, un paciente que tiene un problema cardíaco, no es que no se puede operar, eso está... Exactamente. Es un mito. Es un mito. Sí, bueno, Depende, nosotros ¿no? tenemos niveles Correcto. de riesgo cardíaco, ¿no? Y hay pacientes, el nivel 1 es aquel paciente que no requiere ninguna atención de importancia, solo el chequeo del anestesiólogo y Correcto. los cuidados propios de la cirugía. El nivel 2 ya se le pide al anestesiólogo, mire, por favor, es un paciente hipertenso, no le ponga suero que contenga sal, no usen epinefrina. Correcto. El nivel 3, por favor, que esté un cardiólogo allí, Correcto. porque este es un paciente propenso a hacer un problema cardíaco. Y el 4, opérelo, porque si no, de todas maneras se muere. Claro. Ese es el nivel. Entonces, teníamos, como decía Fabián, un paciente que estaba en el nivel 3, un paciente que ya había tenido un evento cardiológico, ya se le había colocado un stent, o varios stents tenía él. 4, 5. Los stents son unos tubitos que colocamos dentro de las arterias coronarias para permitir que la sangre fluya cuando esa arteria se ha tapado. Pero ese paciente debe recibir medicación para evitar que se formen coágulos. Claro. En ese stent. Y lógicamente entrar a operar a un paciente anticoagulado o antiagregado, pobre cirujano, porque se encuentra con un mundo de sangrado que a veces es imposible de detener. Pero este paciente, por ejemplo, vino de Estados Unidos, no hablaba ni siquiera español, ¿te acuerdas? Y allá le dijeron que se puede operar, pero claro, con dosis de anticoagulantes que tomaba y todo, ¿tú le hiciste algún cambio? Sí. Es decir, lo que voy es, los pacientes generalmente cardíacos, tiroideos, ¿qué porcentaje hay después de los 60 años? Yo creo que es altísimo, Mire, ¿no? es alto. Todas las mujeres. La mujer tiene una gran ventaja, A ver. ¿sí? Diosito la hizo con un escudo protector de los problemas cardiovasculares que se denominan estrógenos. No quiero decir con esto que en la menopausia tomen estrógenos, no, porque los estrógenos deben ser muy bien manejados, porque pueden formar coágulos que se pueden ir al pulmón. Pero nosotros sabemos que ese escudo protector que lo tiene la mujercita, el momento de la menopausia desaparece y se convierte más bien en un enemigo. ¿Por qué? Porque las evoluciones y la gravedad de los problemas cardiovasculares son mayores después de la menopausia en la mujer. Correcto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener más cuidado en ese tipo de paciente. Ese tipo de paciente debe tener un chequeo más meticuloso. Tenemos que ver cómo está su presión arterial. Son pacientes que con mucho más frecuencia hacen arritmias. Dentro de esta la fibrilación auricular, que es una patología bastante difícil. De tratar. El paciente que es hipertenso y que tiene problemas de tiroides, el día de la cirugía, ¿tiene que tomar los medicamentos o no? Perfecto, fíjate. Esa es una de las preguntas, Fabián. Ya dice, pero ¿cómo voy a tomar los medicamentos si yo tengo la cirugía a las 8 de la mañana? Perfecto. A las 5 de la mañana usted se levanta con un poquito de agua, se toma sus medicinas
y está tranquilamente listo para ser operado. ¿Y por qué es importante que tome? Ok, la protección, ¿ya? El momento que el paciente entra a cirugía, consciente o inconscientemente, entra en un estado de estrés. Entra en un estado tensional, se liberan hormonas, que son las catecolaminas, que son las denominadas las hormonas del miedo. Estas van directamente al corazón. Si ustedes ven el momento que se pegan un susto, el corazón, la gente dice, se me sale por la boca. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y el paciente se siente desesperado. El momento del acto quirúrgico, ese paciente tiene que entrar más bien protegido. Correcto. Hay un medicamento que sí tenemos un cierto cuidado, que son los medicamentos beta bloqueadores. Con los beta bloqueadores sí tenemos que manejarnos un poquito distinto, porque al anestesiólogo le puede bajar mucho la frecuencia cardíaca y bajar la presión arterial, pero nosotros en el momento del chequeo sí le recomendamos, le decimos al anestesiólogo, vamos a ir haciendo una disminución progresiva y luego de la cirugía volvemos a reiniciar la medicación. Algunos pacientes toman aspirina antes de la cirugía por el problema a veces del corazón, cardíaco. ¿Cuánto tiempo antes crees tú que deberían suspender? Perfecto, la aspirina lo utilizamos los cardiólogos para evitar que se tapen las arterias. Es un antiagregante plaquetario. ¿Qué es esto del antiagregante plaquetario? Si nosotros nos cortamos, el sangrado para, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las plaquetas hacen como ladrillos para tapar ese huequito que se formó en nuestra piel. Eso es lo que evitamos nosotros que pase en nuestras arterias. Hay antiagregantes que duran 24 horas dentro de esta la aspirina. Siempre que uno tiene que suspender una medicación, tiene que calcular 5 vidas medias. Si tenemos 24 horas, ese paciente tiene que suspender al menos 5 días la aspirina para entrar a cirugía. Porque si no puede haber un sangrado excesivo, el paciente puede tener un problema serio, porque por más que le ponga sangre, no hay agregación plaquetaria, hay que poner plasma, es un problema serio. Sí, lo mismo pasa con los antiinflamatorios, o en menor grado, o lo mismo. Menor grado, pero siempre los cirujanos son muy cautos en eso, en la prescripción de los antiinflamatorios de los pacientes posterior a cirugía. Porque los antiinflamatorios también tienen un efecto antiagregante que muchas veces se suma al de la aspirina y aumenta todavía más el sangrado. Los pacientes, como tú decías, un paciente cardíaco, un paciente con un problema de hipertensión, es decir, controlada, pueden vivir sin ningún problema y pueden hacerse la cirugía sin ningún problema. Pero si es que, por ejemplo, en la cirugía te sube un poco la presión, va a ser una hipertensión controlada. Exacto. ¿Qué pasa con el paciente que entra y por cualquier motivo le sube la presión? Es más grave en una cirugía porque, como tú decías, puede haber sangrado. Indudablemente. Los cardiólogos digamos, cuando vamos a cirugía, a veces pueden ir junto con nosotros al quirófano. ¿En qué ocasiones podría ser? Es justamente cuando hablamos de una cirugía grado 3. De nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué hace el cardiólogo en quirófano? En donde el paciente puede tener una crisis hipertensiva. Correcto. Y nosotros actuamos con medicamentos ya no por vía oral, sino por vía endovenosa. La vía endovenosa es mucho más rápida y mucho más potente. Entonces controlamos la presión. Igual un paciente arrítmico, paciente que tenga una arritmia cardíaca, presenta la arritmia y nosotros la controlamos en base a medicación que se administra por vía endovenosa. Igual, nosotros podemos tener un paciente con un antecedente de un problema de infarto o que tenga un problema de obstrucción coronaria, que ya lo sepamos. Entonces ese paciente entra a cirugía y nosotros ya vamos preparados para la evidencia que se nos pueda presentar durante la cirugía. Por ejemplo, el momento de la cirugía, el paciente al liberar catecolamina puede hacer que las coronarias se cierren. ¿Ya? Nosotros utilizamos medicamentos para volver a abrir las coronarias para que el corazón reciba normalmente la sangre. Que eso es un problema a veces en la cirugía plástica. Tú ves que muchos colegas a veces hacen en los consultorios sin chequeo preoperatorio, a veces oximetría, sin nada de eso. Todavía hay eso, ¿no? Todavía hay eso. Entonces, todo eso que puede pasar en un paciente aparentemente sano, como tú dices. ¿Y qué haces en ese momento tú solo ahí en tu consultorio, en tu clínica, si un anestesiólogo, si un cardiólogo? El paciente se muere. Terrible. Y eso es una de las causas a veces
¿Por qué los pacientes que toman anestesia local en dosis grandes por hacerse en un consultorio puede morirse el paciente? Ok, fíjate, eso es sumamente grave. La anestesia debemos considerarla como un medicamento, y un medicamento siempre tiene efectos colaterales, ¿ya? Empecemos pensando que el paciente puede desconocer la alergia a ciertos anestésicos. Si se coloca ese anestésico, el paciente puede hacer una reacción que, si está en un centro médico y está un anestesiólogo, está el cirujano, lo pueden controlar, ¿ya? De igual manera, fíjense que el paciente puede presentar algunas reacciones como una hipotensión severa. El paciente puede tumbar su presión arterial, puede chocarse, que si lo está haciendo en un consultorio privado, con toda seguridad ese paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque necesita un medicamento que eleve la presión arterial, pero de una manera muy rápida, porque si no, el cerebro, el corazón y los riñones van a flejar, aunque lo traslade inmediatamente a un centro hospitalario. La silocaína, el anestésico local, puede darte paro cardíaco. ¿Cómo no? ¿Por qué? Por la dosis. No solamente por la dosis. La silocaína puede producir bloqueos eléctricos en el corazón. En dosis elevadas, ¿no? En dosis elevadas, exactamente. Entonces, y puede provocar efectos alucinantes. La silocaína es un anestésico que hay que tenerle cuidado, ¿no? Y por eso no es que si le voy a hacer con anestesia local no hay riesgo. No, sí hay riesgo. Claro. Si es un paciente que tiene arritmia o es un paciente que tiene ya un bloqueo oculto y yo le pongo lidocaína, las posibilidades de que ese paciente se me bloquee y sea necesario colocar un marcapaso. ¿Cierto? Las arritmias, ¿qué tiempo tú les controlas antes de una cirugía? Un paciente arrítmico no es tal vez 15 días, un mes. ¿Hay medicamentos nuevos? Correcto. Hay medicamentos para el control de la arritmia que no imposibilitan la cirugía. Uno le entrega al paciente el tratamiento. Tuvimos aquella muchacha que hizo la arritmia ventricular. Sí. Una chica, imagínense, una chica que corría 5 kilómetros, o sea, corría un cuarto de maratón, no sé cómo se llama esto, pero era una atleta. Claro. Y justo llegó al consultorio protestando, que le decía, ¿por qué me mandó a hacer el chequeo si yo soy una deportista? Le hago el electro, le hago el chequeo y la paciente tenía una arritmia que yo no sé cómo no se murió en una de esas carreras. Para que veas, increíble. O sea, es increíble. Tenía 22 años. Claro. ¿Verdad? Y la paciente tú le controlaste y se pudo operar. Se pudo operar tranquilamente. ¿Por qué es eso? O sea, todos los atletas, ya hablando un poco de cirugía plástica, ¿desde qué edad tú deberías hacer un chequeo en un paciente que sea, por ejemplo, de los 18 años? ¿Por qué es eso? Por eso es la importancia de un chequeo preoperatorio en pacientes jóvenes. Mira, según las guías, que son por las que nos llevamos, claro, diría, no tiene por qué hacerlo. Pero según la experiencia, uno no sabe si el paciente tiene una enfermedad oculta. Y el momento de la cirugía, el anestesiólogo y el cirujano se van a ver en un grave problema, pudiendo ese paciente entrar en mejores condiciones a la cirugía. Tú ves que ahora hacen mucha cirugía de párpados en los consultorios. Las bolsas que tenemos, o que tienen muchos pacientes, tienen un reflejo vagal. Explícales un poco qué es eso. ¿Cómo no? Mira, hay un reflejo, y no solamente en el ojo. Exacto. El momento de intubar al paciente para una cirugía, se puede crear lo que se llama el reflejo vagal. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos que se llaman sistemas nerviosos autónomos. Ellos actúan y regularizan nuestro funcionamiento de presión arterial y frecuencia cardíaca sin necesidad de que le demos órdenes. El momento que nosotros hacemos una intubación o están operando el párpado, la presión sobre el ojo, perdónenme que le ponga un ejemplo muy craso, pero recuerdan las películas chinas donde le hacía el piquete chino y el paciente y la persona se desmayaba, es por un reflejo vagal. El momento que nosotros presionamos el ojo, la frecuencia cardíaca cae de una manera violenta. Si están operando el ojo y ese ojo está
ese globo ocular está sometido a presión, puede producirse un reflejo vagal a nivel del paciente que incluso puede llegar al paro cardíaco. Correcto. Entonces, por eso que el paciente tiene que estar monitorizado y tienes que tener una vía y tienes que tener un suero para poder poner la propina y todo eso, ¿no? Y lo que tienen siempre en el quirófano es lo que se llama el coche de paro. Coche de paro. Que es muy bien manejado por los anestesiólogos. Entonces, yo pienso que la parte cardiológica y de exámenes preoperatorios que tú normalmente chequeas también son importantes. ¿Un paciente con el colesterol alto puede operarse? Un paciente con el colesterol alto, sí, salvo que sea un paciente que ha tenido un infarto reciente. ¿Ya? El infarto reciente no le permite a ese paciente ir a cirugía. O en caso de extrema necesidad, el paciente puede entrar, pero tiene que entrar con un team, con un equipo que ya sepa cómo manejar esa situación grave en el paciente. Para que vean, amigos televidentes, que los chequeos preoperatorios que pedimos cardiológicos son tan importantes como lo que acaba de decir Vicente, es decir, tantos eventos que podemos tener en un estado de un paciente crítico, un paciente que aparentemente no tiene ningún problema y que en el momento de la cirugía aparecen todos los problemas. Yo quisiera agradecer a la presencia de Vicente, pues nuestro amigo de muchos años, de toda la vida, y que es nuestro cardiólogo de confianza en nuestra clínica. Entonces, cualquier inquietud, obviamente, comuníquese con nuestras redes sociales y la próxima semana estaremos con un nuevo tema. Les agradecemos, Vicente. No, muchas gracias. Gracias, Fabián. Y parecería raro, pero los cirujanos plásticos son los más cuidadosos en los chequeos cardiológicos. Sí. Entran con todas las cubriendo todas las posibilidades de complicación de los pacientes. El cual nos parece muy bien. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Fabián. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.